Les damos una cálida bienvenida a las personas que están desarrollando este curso ABC Conmemorando lo Étnico. En este primer módulo vamos a hablar sobre fechas conmemorativas étnicas, una invitación muy importante a seguir reflexionando, concientizándonos sobre la importancia de reconocer la diversidad cultural que tenemos como país. Además, constitucionalmente reconocido como país multicultural y pluriétnico. Vamos a tener hoy, en este primer módulo, fechas conmemorativas étnicas, a un invitado muy especial. Así que le doy la bienvenida a Rafael. Rafael, cuéntanos quién eres tú, cuál ha sido tu experiencia en estos temas étnicos. Hola Marcela, ¿cómo estás? Sí, mucho gusto. Mi nombre es Rafael Negui Pastrana. Soy indígena zenú, pertenezco a la comunidad Fuente de Vida. Vengo del sur de Córdoba. Yo soy nacido en Tierra Alta. Mi tío abuelo, donde nací, era médico tradicional. Y mucho de ese legado que él nos compartía cuando éramos niños, mucho de ese legado pervive todavía en la memoria de nosotros. Por cuestiones de violencia y de las situaciones allá en Tierra Alta donde yo vivía, tocó desplazarnos a otro espacio en Córdoba, donde pude adentrarme más en la comunidad, más digamos en el campo. Muchas gracias, Rafael. En este módulo 1 de fechas conmemorativas étnicas, queremos profundizar por qué es importante hablar de estos temas étnicos. Eso, digamos, ¿qué aporta en las reflexiones de ciudad y de país? Bueno, mira, se vuelve muy importante. Hoy en día nosotros tenemos más o menos 30 años de la Constitución, 34 años de la Constitución, y resulta que no hemos avanzado mucho en derechos étnicos en todo el país, en derechos indígenas. Nosotros llevamos varios años luchando por la creación de un sistema educativo indígena propio, por el sistema de salud propia. Esas luchas que se han dado con el tiempo no se han podido materializar, a pesar de que estamos en un panorama diferente a la Constitución de 1800, del siglo pasado, donde se reconocía a nuestros pueblos y a nosotros mismos como salvajes o menores de edad. Ha sido complicado, y es complicado porque la sociedad colombiana necesita cambios, y necesita cambios a través de la información. Y resulta que para 2004, por ejemplo, la UNESCO le dice a Colombia: venga, es que no hay investigaciones sobre pueblos indígenas y mucho menos que ellos mismos estemos trabajando sobre esto. Entonces empezó la reflexión al interior de los pueblos. Nosotros creamos algo como jóvenes, algo que se llamó la Red Coordinadora en su momento, 2004-2005, para coordinar a todos los jóvenes estudiantes en universidades. Y empezamos a crear esa red con el ánimo de investigarnos a nosotros mismos, con el ánimo de investigar nuestra cultura y nuestros territorios. Y en ese sentido hemos venido construyendo y hemos alzado la voz a diferentes escenarios. Necesitamos cambios. Medellín ha sido muy buena en el tema de defender lo étnico y sobre todo lo étnico indígena, pero hace falta más en esta sociedad colombiana. Hay que reconocer cuántos pueblos existen, por ejemplo, 115 a día de hoy, 65 lenguas indígenas, pero tenemos 2 lenguas raizales, afros y una afro y una raizal, ¿cierto? Pero tenemos la lengua de señas colombiana. Y eso es muy importante saberlo, porque cuando sabemos quiénes somos, cuál es toda esa confluencia cultural que nosotros tenemos, sabemos cuál es nuestra identidad y hacia dónde podemos proyectarnos, ¿sí? Rafael, qué buen relato el que nos estás compartiendo. Cuéntanos eso propiamente en la ciudad de Medellín, cómo lo has venido experimentando, cómo lo has venido transmitiendo, con qué te has encontrado aquí en la ciudad de Medellín. Sí, mira, yo cuando llego acá a Medellín hace más o menos una década, yo vengo un joven buscando estudiar, emprender, salir adelante, pero empiezo a conocer a otros amigos de diferentes pueblos. Conozco al Cabildo Madre, que es el Cabildo Chicariguá, y empiezo a entender que hay muchos más pueblos que los que yo reconocía como indígenas. Pero después me voy dando cuenta, no es que hay no solamente pueblos, sino muchas organizaciones acá en Medellín empezaron a nacer del Cabildo Chicariguá. Esos cabildos, el Cabildo Inga, el Cabildo Inga Kamsa, que se llama así, el Cabildo Embera, el Cabildo Nutabe, Guillasingas Pastos, el Cabildo Universitario, que es un proceso estudiantil que nace de allí. Y con todo esto uno empieza a ver tantos procesos y tantas cosas, y uno dice, pero ¿de dónde sale tanta gente? Y cuando uno va a los barrios y uno se da cuenta que en Robledo, por ejemplo, hay una población grande de indígenas ingas y kamsay, uno dice, esto no lo sabía, esto es muy difícil de que uno lo entienda, y es que ya han hecho asentamientos allá. Y esos pueblos allá organizados hacen resistencia de esa tradición que la ciudad de pronto uno pensaría que se pudiera perder.
pero no. Por ejemplo, se viene creando hace unos años la política pública indígena en Medellín, se viene creando el plan de acción indígena y venimos planteando en ello que se cree, por ejemplo, en la ciudad una casa madre, un espacio propio de aprendizaje. Ya venimos haciéndolo, de hecho, en algunos procesos universitarios acá en la ciudad de Medellín. Hemos logrado crear un espacio que más adelante se verá como una casa madre, las chagras, las huertas que tenemos, que son modos de resistencia también acá, y que a través de la cultura, ¿sí?, de la misma vivencia, nosotros nos encontremos y nos representemos hacia la ciudad, y que la ciudad pueda entender que todo eso que nosotros tenemos no es solamente nosotros, es una riqueza también de la ciudadanía. Gracias, Rafael. Y haciendo énfasis en eso que nos cuentas, en esa diversidad cultural, en esa conexión además entre pueblos, qué rico que nos puedas compartir también cuáles serían esas recomendaciones al momento de conmemorar estas fechas significativas. ¿Qué decirle a la ciudadanía, a ese docente, a ese líder comunitario que quiere seguir posicionando estos temas, conversando sobre esto tan importante para el reconocimiento de la ciudad? ¿Qué sería eso que nos puedes compartir? Los procesos barriales, los procesos sociales tienen mucho que ver también con el desarrollo también de los pueblos. Nosotros en varias comunas hemos venido generando varios espacios culturales, hemos hecho eventos grandes y eso ligado a procesos juveniles de los barrios, y esos procesos juveniles han entendido que nosotros no somos, como lo decían en otro tiempo, ni menores de edad ni salvajes, sino que somos seres humanos con otras convicciones y otras realidades. Por ejemplo, hemos creado hace más de 10 años la celebración de la lengua materna, el Día Internacional de las Lenguas Nativas. Es un esfuerzo que hemos hecho con Abadio Green, por ejemplo, que es un líder de acá de Antioquia y reconocido bastante por el tema étnico. Es el primer doctor indígena en toda Colombia. Fue cuando pasó esto de la celebración, la creación de la Ley 1381, que es la creación de la Ley de Lenguas. Y primer evento que hicimos y la gente nos escuchaba hablar en lenguas, venían personas del Amazonas, venían personas del Chocó, del Urabá, de todas partes del país, y la gente se le parecía extraño, pero ¿qué está pasando aquí? Y nos veía contar poesías en lenguas y no entendían nada, pero a la hora de traducirles, que es más o menos cercano al español porque hay una diferencia enorme, la gente se sorprendía, y esto es poesía, sí, esto es poesía. Entonces es así como nosotros el 21 de febrero celebramos el Día Internacional de las Lenguas Nativas, no solamente las lenguas indígenas, sino también las lenguas afro, que son las lenguas palenquera y la lengua raizal, lo mismo que la lengua de señas colombiana, que es propia de nosotros. ¿Qué otras fechas conmemorativas, Rafael, se celebran aquí en Medellín, que de pronto los aglutine a ustedes como pueblos indígenas? Sí, mira, seguida de esta fiesta en febrero, en marzo tenemos una fecha muy importante, y es la fecha del Bescanaté, que es como una fiesta que celebra el pueblo Kamsá, lo mismo que el pueblo Inga. Tienen dos nombres diferentes, pero esta celebración se podría traducir como Carnaval del Perdón, y es cuando toda la comunidad Inga y Kamsá acá en Medellín se reúnen, desde los más abuelitos hasta los niños más pequeñitos, y hacen una procesión, una marcha por toda la ciudad donde tienen sus espacios de venta. Y ahí ellos van con la música, con la danza, con las comidas, y van celebrando y van llevando ofrenda a la persona que se encuentra en el camino, que es de la comunidad que tiene su venta allí. Y se encuentra después en el Parque de las Luces, y ahí celebran los juegos tradicionales, toman chicha, se hacen varias actividades en el momento, y después se retornan a Robledo, que es un centro donde ellos habitan bastante. Qué bien, Rafael, muchas gracias, porque esto nos lleva como a meternos ahí, como en el centro de estas construcciones que ustedes han hecho como pueblos indígenas. ¿Cómo ves la respuesta de las comunidades con respecto a estas celebraciones? ¿Qué posibilita en esa ciudadanía que no hace parte de un pueblo indígena que vea todas estas representaciones del mundo allí, en su territorio? Mira, es que acá es muy importante entender que
como habemos muchos pueblos, todos los pueblos tienen celebraciones que son comunes y otras que son propias a algunos pueblos. Los pueblos del sur, por ejemplo, tienen unas celebraciones que son muy importantes. El Inti Raymi, que es el año nuevo para los pueblos de la zona andina, pero está el Quilla Raymi, el Pauca Raymi, ¿cierto? Hay varias celebraciones. Una que es el 21 de marzo, otra que es el 21 de junio, la otra que es en septiembre 21 también y en diciembre. La más importante pudiera ser la del solsticio de verano, que es el 21-24 de junio, cuando se celebra el Inti Raymi. Pero por ejemplo, el día del florecimiento, que se celebra por allá en marzo, ese es muy importante porque celebra también la venida de las cosechas, ¿sí? Entonces, esa es una época muy importante para los pueblos del sur. Y acá hay una colonia grandísima de pueblos del sur, ¿sí? Están los pastos, los quillacingas, están los quichuas, ¿cierto? Pero también se ven reflejados en esas prácticas culturales los pueblos de Colombia, por ejemplo, los pueblos Nasa o los pueblos Inga, o sea, que son también pueblos de la zona sur. Y estas cuatro fechas que nombré se vuelven celebraciones muy importantes y que los mismos pueblos, y hay un colectivo importante de jóvenes pastos del pueblo pasto que están acá, que se encarga de defender estas celebraciones y las están haciendo muy comúnmente y las están dando a conocer. Además, fíjate que hace pocos días celebramos el Día de las Ánimas, por ejemplo. Para mi cultura, el Día de las Ánimas, pero para los pueblos del sur, el Día de los Fieles Difuntos. Y con el pueblo pasto nos reunimos y celebramos a través de los juegos tradicionales la memoria de los ancestros que hoy no estaban. Pudiera ser muy parecido con México, pero acá tenemos varias diferencias culturales, ¿cierto? Para el pueblo zenú, por ejemplo, esa misma fecha, en noviembre, nosotros decimos que nuestros abuelos o las personas que se nos han ido, nosotros las sembramos en la tierra, ¿cierto? Y sembramos un árbol para que ellos vayan marcando el camino con el crecimiento de ese árbol, porque es otro camino el que se transita de aquí a otro espacio superior a este. Y ahí sí a nosotros nos dicen en octubre, que es tiempo de lluvia, se van las lluvias y viene el verano, y con las brisas del verano viene un rumor del viento por todos los árboles, y esa es la voz de nuestros ancestros que vienen a hablarnos en otras formas. Rafael, tú como hombre zenú, ¿cuáles identificas como esos desafíos al hablar como de estas conmemoraciones acá en la ciudad de Medellín? ¿Qué es eso que desde tu interés por la investigación, pero también desde venir de otro territorio aquí a la ciudad, quisieras posicionar? ¿Qué es eso que tienes como proyección? Nosotros en la política pública se lo anunciamos a la ciudad de Medellín. La política pública indígena decía es necesario crear un calendario. En las conversas lo dijimos. Cuando llegó el plan de acción indígena, dijimos vamos a crear un calendario de esas festividades para que pudiera la administración pública financiar estos momentos que, como decía ahorita, no son simples momentos conmemorativos, no son un día festivo, sino que son algo de la profunda creencia de nosotros. Entonces hicimos el rastreo desde los primeros meses del año hasta final de año. Hemos tenido casi todos los meses una celebración, y no solamente los pueblos indígenas, también los pueblos afro y los pueblos raizales, ¿cierto? Por ejemplo, a mediados de mayo el pueblo afro celebra la afrocolombianidad, y eso es muy importante. Pero también por ahí el 25 de julio también celebra el Día de la Mujer Afrocaribeña y de la Diáspora. Sí, el pueblo raizal en agosto celebra el Día del Pueblo Raizal. Nosotros en agosto 9 celebramos el Día de los Pueblos Indígenas, y lo celebramos en espacios diferentes de ciudad para que la gente se concientice de quiénes somos nosotros y qué hacemos. Hemos visto que todas estas celebraciones también pueden aportar. Hoy en día vemos que las mujeres están en un auge de defender sus derechos y reconocimiento de ellas mismas, y en septiembre 5 por allá se celebra el Día de la Mujer Indígena, pero también se celebra el Quilla Raymi, que es el Día de la Luna, y esa celebración tiene que ver con celebrar la feminidad de la mujer, pero también del hombre, y volver a mirar ese aspecto de la luna en el ser humano. Rafael, y en este módulo 1 de fechas conmemorativas hay una fecha que quizás es de las más conocidas, y es el 12 de octubre. ¿Qué recomendaciones le darías a la ciudadanía en general para conmemorar esa fecha? ¿Cómo nombrarla? ¿Qué acciones realizar? ¿Cómo generar reflexiones a partir de esa conmemoración?
Sí, es una fecha muy importante. Si bien el descubrimiento de América se dio en una fecha muy similar a esta, si bien la celebración que el Estado colombiano decidió llamar Día de la Raza, ¿cierto?, trataba de reconocer en su momento la diversidad cultural que en aquel momento habitaba el país, pero desde unas concepciones de aquel entonces. Hoy en día nosotros estamos cambiando ese paradigma y esa forma de nombrar. Nosotros, como pueblos indígenas, le decimos a esa fecha el Día de la Resistencia Indígena. Y decimos, no tiene que ser el 12, sino el 11, porque nosotros resistimos con la llegada del extranjero y resistimos a través de la cultura y seguimos resistiendo. Y nosotros ese día, por postura política, todos nos ponemos nuestros atuendos y salimos con nuestros atuendos a las ciudades o los espacios políticos o académicos que habitemos a darnos con mucho orgullo, a representar hacia afuera y a concientizar a la gente, porque no se trata de mirarnos como raza, que es una discusión que ya pasó de tiempo y que no existe hoy día, sino que hay que tratar de concientizar. Y concientizar de miras que no solamente es la realidad de los pueblos indígenas, que insisto, nosotros lo llamamos de una manera, sino que también está el pueblo afro, por ejemplo, y el pueblo raizal. Y es por eso que a este día los pueblos le hemos dado en llamar el día también de la diversidad étnica y cultural. Rafael, en esta última parte quisiera que nos compartieras como esos aprendizajes más significativos desde tu ser hombre zenú aquí en la ciudad. Lo que nosotros hemos aprendido acá es mirar que nosotros en la comunidad tenemos unas tradiciones, unas fechas y unos saberes que a veces los dejamos olvidados y realmente uno tiene algo que mostrar, tiene mucho que mostrar, pero cuando uno llega a un escenario diferente y ve a las personas siendo orgullosos de su tradición, Medellín se siente muy orgullosa de su tradición indígena. Uno sale por acá y uno ve que hay puestos de plantas y que la gente consume las plantas medicinales antes que las otras medicinas, que la gente es trabajadora, que la gente es amable. Entonces uno dice, venga, esto es una enseñanza para allá y podemos contarle, y así cada vez que vamos a la comunidad contamos, vea, esto está pasando, sucede así, y eso sirve para guiar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, para que ellos sepan qué podemos hacer de cara al futuro, porque digamos que acá hay una modernidad que todavía no ha llegado a los territorios, ¿cierto? Tanto que aprender de nuestros pueblos indígenas, tanta riqueza que hay allí, tanta diversidad cultural, que hace que esta convivencia sea maravillosa, desafiante por supuesto, pero que hay que seguir buscando la armonía en esas relaciones. Rafael, ¿por qué crees que es importante un curso que se nombra ABC conmemorando lo étnico, abierto a la ciudadanía? Porque para conmemorar hay que reconocer, conocer y reconocer. Cuando uno conoce que los pueblos indígenas tenemos unos procesos ligados a la dualidad, que el hombre y la mujer tienen una misma validez en la sociedad indígena, eso ayuda a decir, hay aprendizajes para la sociedad que podemos tomar. Nosotros no jugamos a la comercialización de los saberes, sino que los saberes tienen que estar en función del beneficio de la comunidad, de la sociedad y de esta realidad, ¿cierto? Nosotros no estamos por encima de la madre tierra. Entonces, cuando uno reconoce todos estos saberes y lo transmite a través de un curso, la gente sabrá que cada razón de ser, cada acción que nosotros tenemos, cumple una función en el mundo. Cuando entendemos esa función en el mundo, podemos hacer acciones más conscientes en beneficio colectivo, en beneficio de todo. Para eso es este curso, poder, así sea poco, así sea de manera muy sucinta, ir aprendiendo que de alguna manera, con un poquito, con un granito de arena, vamos generando cambios en toda esta realidad. Muchas gracias, Rafael, nuestro invitado a esta clase maestra en este módulo 1, fechas conmemorativas étnicas. Invitamos a las personas a que se disfruten este curso, además que sigamos celebrando esa diversidad y que a partir de allí sigamos configurando una sociedad en la que todos y todas seamos libres, felices, autónomos, podamos cumplir nuestros sueños. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.